Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Eduardo Mesa Flores. Estoy actualmente estudiando la carrera de Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bueno, esta es la primera actividad de la unidad 1 de la materia de normatividad fiscal. Primero que nada hay que entender que México es una república federal o una federación. Y vamos entendiendo el federalismo como un acuerdo o una unión entre varios estados o provincias que delegan parte de su autonomía a un organismo o autoridad general. Y sin embargo, hay que señalar también que las entidades federativas conservan cierta soberanía, leyes y autoridades propias. Bueno, ahora bien, el país es un federalismo, entonces el sistema que maneja es el federalismo fiscal. El federalismo fiscal se basa principalmente en dos elementos. El primero es un sistema impositivo totalmente centralista en el que el gobierno federal recauda alrededor del 95% de los impuestos, dejando el 5% para ser recabado por las entidades federativas y los municipios. El segundo punto del federalismo es consecuencia del anterior, es decir, que es un sistema de transferencias intergubernamentales que van del gobierno federal a los gobiernos del estado y a los municipios, y de esta manera trata de equilibrar y respaldar los gastos que tienen en las entidades federativas y en las alcaldías. Bueno, algunos de los impuestos que cobra la federación son el ISR, que es el impuesto sobre la renta, cobra también lo que viene siendo el IVA, que es el impuesto al valor agregado, entre otros, el impuesto al activo, que ese sí nos interesa a los que vamos a ser partes de las pequeñas y medianas empresas. Los impuestos estatales, el impuesto sobre nóminas, impuestos sobre la adquisición de inmuebles, impuestos sobre la tenencia o el uso de vehículos, entre otros que cobra el Estado. Y por último, el municipio se encarga de cobrar el predial, se encarga de cobrar sobre los fraccionamientos, sobre anuncios en la vía pública, sobre espectáculos públicos, entre otros impuestos que también le corresponden. Y bueno, la ley de ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo. Este contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal, y el ejercicio fiscal corresponde a un año. La ley de ingresos de la Federación tiene su fundamento, está fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75. Y bueno, esos artículos facultan al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación cada año, y también señala las fechas precisas en que debe realizarse. Y bueno, vamos a leer parte del artículo 25. Señala que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo en nuestro país. Y el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio, es decir, promoverán e impulsarán la economía de nuestro México. Ahora bien, para comprender todo este sistema que conforma la normatividad fiscal, es necesario conocer algunos conceptos. Vamos a revisar lo que vienen siendo las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y por último el tema de presupuesto. Vamos a iniciar con lo que vienen siendo las finanzas públicas. Las finanzas públicas es una disciplina que trata de la captación de los ingresos, su administración y gasto, la deuda pública y la política de precios y tarifas que realiza el Estado a través de las diferentes instituciones del sector público. Las finanzas públicas constituyen instrumentos fundamentales para la política económica de nuestro país. Por ello se estudia la actividad financiera desde un punto de vista económico, un punto sociológico y político. Y bueno, el objetivo principal de las finanzas públicas es investigar y estructurar los sistemas y diversas maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro poder público se procurarán los recursos materiales y financieros necesarios para su operación, así como la forma de la riqueza en que la riqueza será utilizada por parte de la Federación o por parte del Estado. Son 4 los elementos principales de las finanzas públicas, y el primero son las necesidades públicas. Y bueno, estas necesidades
son de satisfacción colectiva, ya que el individuo por sí mismo no las podría satisfacer. Y bueno, se clasifican en absolutas, relativas. Otro elemento son los servicios públicos. Los servicios públicos son el conjunto de actuaciones que lleva el Estado para satisfacer el interés público, es decir, los intereses comunes y fundamentales a todos los miembros de la sociedad. Y también se clasifican en servicios públicos esenciales y servicios públicos no esenciales. Por otro lado, otro elemento son los gastos públicos. Se define como gasto público a todas las erogaciones en que incurre el conjunto de entidades estatales en el país. En este caso, el gasto público comprende las compras que se realizan para solventar las necesidades que se van teniendo. Los gastos son todos los gastos que el Estado realiza en un periodo determinado. Por lo general es lo que señalábamos hace un momento, que es el ejercicio fiscal de un año. Dentro del gasto público están los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de la deuda, tanto la deuda interna como la deuda externa. Por último, el último elemento de las finanzas públicas son los recursos públicos. Bueno, en términos generales puede decirse que los recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y que tal carácter ingresan a la tesorería. Entonces, todo este recurso se encuentran en la tesorería de la nación. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente aspecto o tema a evaluar, que son la política fiscal. La política fiscal es un instrumento del gobierno federal cuyo objeto es recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. En el caso de la política fiscal comprende el uso del gasto público, la recaudación de impuestos y las operaciones de deuda pública para influir en la economía de nuestro país, en la economía de nuestro México. La función de la política fiscal es mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan hacer frente a las necesidades de desarrollo de los estados y de la misma nación. Y bueno, las tres posiciones posibles de la política fiscal son política fiscal expansiva, política fiscal contractiva y la política fiscal neutra. Ahora vamos a revisar lo que viene siendo la política del gasto público. Se refiere a las erogaciones que realiza el gobierno federal con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los organismos públicos, todo lo que necesita para funcionar, consolidar el crecimiento económico y además contribuir al desarrollo social. Esas son las finalidades del gasto público. En nuestro país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el organismo encargado de ejercer el gasto público, misma que declara que la contención del gasto público se basará en 4 principales criterios. El primero es la contención del gasto en servicios personales, la reducción en los gastos de operación, privilegiar los programas que contribuyen a la reducción de la pobreza, dar prioridad a la inversión productiva. Bueno, por último vamos a revisar el tema del presupuesto. De manera general podemos decir que el presupuesto es un documento oficial que contiene un plan preliminarmente elaborado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Unión. En este caso, este plan es acerca de los ingresos y los gastos públicos, es decir, es el dinero que el Estado mexicano va a requerir para funcionar durante el siguiente año. Ese documento debe detallar cuánto, cómo, dónde, en qué y por qué se gastará ese dinero, además de las políticas y prioridades que tiene el país. Algo importante es señalar que el presupuesto es parte de un paquete económico que año tras año el Ejecutivo debe realizar y lo debe de enviar al Congreso para que éste realice sus observaciones y su aprobación. Hay fechas establecidas para este aspecto. Parte del párrafo de la ley respecto a lo anterior nos señala: el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre. Bueno, en este tema, el día de ayer estuvieron entregando este documento a la Cámara de Diputados
por parte de la Secretaría de Hacienda. Debiendo comparecer en ese caso el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados aprobará el presupuesto de egreso de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre de este año o de cada año que se presente. Y bueno, de manera general son los fundamentos de la normatividad fiscal. Bueno, con esto vamos a concluir. Esperamos que esta información nos sirva y sigamos aprendiendo un poquito más del tema. Muchísimas gracias. Buenas noches.